La primavera que siguió a la ejecución de Luis estuvo llena de desastres para el Estado regicida, con Inglaterra, España y Holanda agregados a sus enemigos, con sus ejércitos expulsados desde Bélgica, con Dumouriez, su mejor general, pasado al enemigo, con la insurrección en la Vendée y en Lyon, con Tolón a merced de la escuadra británica, la República luchaba con la espalda en la pared. La presión de estas terribles angustias arrojó a los girondinos del escenario político y organizó el terrible instrumento de régimen autocrático que consiguió, con gran derramamiento de sangre y crueldad, restablecer la situación militar. El gobierno jacobino consistía en un pequeño gabinete secreto o comité de salud pública que dirigía con poderes omnímodos la política, en un más amplio comité de seguridad pública, encargado de la policía, en un tribunal revolucionario para la diseminación del terror y en un sistema de estricta vigilancia de los generales en el campo de batalla, por agentes civiles imbuidos de más acendrado fanatismo, llamados representantes en misión. La convención, desdeñosamente calificada por Dumouriez de corporación de 300 canallas y 400 imbéciles, continuaba reuniéndose, deliberando y legislando, pero su autoridad había desaparecido. Un golpe de Estado dirigido por Henriot, 2 de junio de 1793, había eliminado de ella a los oradores girondinos, cuya elocuencia a menudo había hecho las delicias de la asamblea y la había sugestionado. El partido de aquellos brillantes idealistas no había sido capaz de defender a sus jefes de la proscripción o del cadalso. No podía ya imponerse en el salón de sesiones, paralizada por la publicidad de la que sus principios le impedían prescindir, quedaba ensombrecida por el nuevo gabinete, por la Comuna de París, por los clubes de los jacobinos y de los cordeleros, y por los disciplinados rufianes vociferadores que dominaban en los comités revolucionarios en 48 secciones o distritos electorales en que se dividía la capital. Nuevos tiempos requieren nuevos métodos. La coacción de la guerra había creado una rápida sucesión de acontecimientos que exigían un veloz despacho de los asuntos, y la característica de hombres como Carnot en el Ministerio de Guerra y de Jean Bon Saint-André en el de Marina era la acción pronta y enérgica, en lugar de la interminable locuacidad que por tanto tiempo había complicado y paralizado la obra del gobierno. Los jacobinos que salvaron la República eran verdaderos gigantes por su capacidad. La ciencia fue en su ayuda. El 27 de julio llegó una orden desde París a los ejércitos de la frontera. En un cuarto de hora, el telégrafo de señales, uno de los secretos del próximo imperio militar, había hecho su aparición al servicio de Francia. El hombre de la nueva era fue Robespierre, 1758-1794, en el enteco abogado de Arras, que entró en el Comité de Salud Pública el 28 de julio de 1793, y que durante un año verdaderamente extraordinario, memorable por sus glorias militares, por sus vergüenzas domésticas, fue el verdadero regente de Francia y la inteligencia dominadora de Europa, ayudado por la juvenil energía e inteligencia de Saint-Just. ¡Qué lista de triunfos jacobinos llega en el reinado de Robespierre! La revolución realista abatida en Lyon, Toulouse recobrada, el duque de York derrotado en Aldershot, los austríacos vencidos en Wattignies, 15 y 16 de octubre de 1793, y Fleurus, 25 de junio de 1794, Bélgica reconquistada, Holanda invadida, el territorio francés libertado en todas partes del invasor. Es el año de la primera conscripción general, o levée en masse, de la nación en armas, el año, aunque oficialmente no lo fuese, de los principios del sistema de conscripción militar que todavía proyecta una sombra en la vida de todo francés, el año en que Carnot comenzó a organizar los ejércitos que dieron a Napoleón un instrumento de conquista. En París, el año de Robespierre, 1794, señala la culminación del terror jacobino. Aquel hombre pertenecía al tipo de Lenin, un fanático creyente en un texto inspirado. Lo que Carlos Marx fue para el ruso, Rousseau lo fue para el revolucionario francés. Parte de su prestigio entre los parisienses se debía a su llana simplicidad de propósitos y una vida reputada libre de la mancha del peculado. Podéis reíros de él ahora, dijo un contemporáneo, pero este hombre irá lejos, ya que cree todas las palabras que dice. La facilidad y la intención de su oratoria, la violencia de sus opiniones, combinada con una gran destreza en el arte de la maniobra política, le convirtieron casi desde el primer momento en el jefe de los jacobinos. Fue el dueño absoluto de la máquina revolucionaria de París, ya antes de convertirse en el director de la política nacional.
vestido escrupulosa y elegantemente, de finas maneras, ostentoso en su profesión de virtudes republicanas, el incorruptible, que ofició de sumo sacerdote en la fiesta del Ser Supremo, 8 de junio de 1874, y pretendía imbuir en el país un nuevo sentido religioso deísta, tenía como simple remedio para todo disidente de su estrecho credo la guillotina. En marzo envió al patíbulo por su anarquía y su ateísmo a Herbert y a Jommenet, los enrayes o rabiosos, que el 10 de noviembre del año anterior habían celebrado en Notre Dame la fiesta de la razón, colocando para simbolizarla en el altar a una bailarina de la ópera en el lugar de la ci devant Saint-Virge. En abril cayó la cuchillada sobre Danton y Desmoulins, los indulgentes Camilo Desmoulins y el viejo Cordelero, la única pieza de verdadera literatura producida por la Revolución, había abogado por la vuelta a la clemencia y a la moderación. Danton era acusado de conspirar con el extranjero y parece haber tratado de instaurar una monarquía constitucional con Luis Felipe, hijo de Felipe Igualdad, el duque de Orleans, pasado a la Revolución y también guillotinado por ella. En las provincias, los delegados del Comité de Salud Pública realizaban ejecuciones en masa. Fouché, Calot, Derbois, Carrier. Por fin, el tigre devorador de hombres se sobrepasó a sí mismo con una ley del 22 de Pradial, 10 de junio de 1794, que permitía condenar solo con pruebas morales, sin escuchar testigos ni defensores, y amenazaba la vida de todos los miembros de la Convención, pues los legisladores quedaban despojados de su inmunidad, desapareciendo la última débil salvaguardia para la protección de las personas acusadas de delitos políticos. En defensa propia, hasta los cobardes consiguen desplegar el valor, y de la convención salieron hombres que, dirigidos por Barras y Tallien, decidieron la pérdida del tirano y se dieron cuenta de que, con una cuidadosa organización de fuerzas ajenas a la asamblea, la gesta podía ser realizada. Haciendo frente a los jacobinos, no con discursos elocuentes, sino con sus propias armas de fuerza bien medida, aquellos hombres hábiles consiguieron una rápida y fácil victoria. El 28 de julio de 1794, 9 de Termidor, según el calendario republicano, el Hôtel de Ville fue rodeado y tomado por una fuerza sacada principalmente de la sección Le Pelletier, un barrio acomodado de la ciudad. Allí se encontró a Robespierre con su mandíbula destrozada por un balazo, y desde allí se le arrastró sangrando al patíbulo para que muriese en el tajo en que tantas de sus víctimas habían muerto antes que él. La larga pesadilla quedaba atrás. La odiosa epidemia de carnicería que solo en París había costado 2600 víctimas terminó súbitamente. Moderados y dantonistas tomaron el timón del poder, disolvieron la comuna, cerraron el club de los jacobinos, amnistiaron a los bandianos y llamaron de nuevo a los girondinos. El negro miasma de la sospecha que había envenenado la vida de París desapareció con la caída de Robespierre y con la gran victoria de Jourdan en Fleurus. 25 de junio de 1794. En su liberación súbita del temor y de la humillación, el país pasó a una soleada alegría y esperanza. No más tenebroso fanatismo, no más delirios de una prensa sanguinaria, no más guillotinamientos de bravos, de buenos, de bellos y de inocentes. La frivolidad recobró su reinado, interrumpido largamente, pero si Francia dejó de ser terrorista, continuó siendo revolucionaria. Los miembros del Parlamento regicida no podían llegar a concesiones al partido de la reacción. Para ellos era cuestión de vida o muerte, arreglarse para que, cualquiera que fuese el futuro gobierno de Francia, los regicidas de la Convención continuasen en el timón. Ahora constituía la principal preocupación, como había de constituirse este gobierno. Condorcet, 1743-1794, el mejor de los pensadores girondinos, había imaginado una constitución que contenía, como la alemana de 1918, todos los refinamientos de la filosofía democrática, pero sencillamente inoperante y nunca puesta en ejecución. Algo se echaba de menos en ella, que tuviese menos de democracia y más de cohesión y de fuerza, pero al mismo tiempo asegurarse el continuado predominio del elemento revolucionario moderado que había triunfado en Termidor. Pero existía un serio peligro que dificultaba llegar a la solución del problema. Los rojos de París, que habían sufrido la derrota de Termidor, aunque muy debilitados con la supresión de la Comuna, permanecían armados, tenían todavía mucha fuerza y dominaban plenamente la técnica del golpe de Estado revolucionario. El 20 de mayo de 1795 atacaron la Convención, pero fueron rechazados. Insurrección de Pradial. Por fin se tomó una resolución que, si se hubiese adoptado antes, hubiera salvado la monarquía. La Guardia Nacional fue colocada bajo un comité de militares.
La contestación al enigma constitucional se encontró en una impostura que sobrevivió por espacio de 4 años con el nombre de Directorio. Como entonces no podía pensarse en una dictadura, el Poder Ejecutivo se confió a un colegio de 5 personas elegidas por 5 años. Se pensó en evitar el dominio del populacho mediante el establecimiento de 2 cámaras, los ancianos y los 500, elegidos por sufragio restringido, cuya responsabilidad ante la opinión pública se haría efectiva con la necesidad de que cada año cambiase un quinto del Ejecutivo y un tercio de la legislatura. Pero detrás de esta amable fachada de libertad moderada se escondía el hecho molesto de que un gobierno de regicidas difícilmente podía contar con la confianza del pueblo. La Constitución fue acompañada de un decreto que prescribía que 2/3 del nuevo Parlamento habían de salir de la Convención que había votado el envío del rey y de la reina a la guillotina. Todos los moderados y los realistas de París se hallaban en abierta oposición a esta violenta interferencia de la libertad electoral. Se habían libertado felizmente del terror. Querían ahora librarse de una vez para siempre de los políticos cuya cobardía y fanatismo lo había hecho posible. Se organizó un movimiento por aquellas secciones de la ciudad que representaban la riqueza, la respetabilidad y la opinión conservadora, para poner fin a aquel cuerpo de regicidas, y en la primera semana de octubre se decía que 26.000 hombres estaban preparados para el ataque. Los nuevos directores constituían un grupo abigarrado, ligados el uno al otro por la común complicidad en el regicidio, pero por lo demás sacados intencionalmente de diferentes sectores del campo revolucionario. Reckwell era un rígido abogado jacobino de Alsacia, Carnot y Le Tourneau ingenieros, Lepot un girondino visionario. Tan solo Barras, el menos estimable de los 5, poseía un instinto de acción política. En 2 ocasiones críticas el vulgar, teatral y libertino malversador nativo de Provenza demostró ser el hombre del momento. En Thermidor derribó a Robespierre, en Vendimiario supo descubrir a Bonaparte. Este joven general de artillería corso, que en otoño de 1793 se distinguió en el sitio de Tolón, se encontraba por azar en París, sin empleo en aquellos angustiosos días de octubre en que los gritos de ¡Viva el Rey! 3 a 5 de octubre de 1795 volvían a oírse con complacencia en las calles de París, y en que la última asamblea de la Revolución temblaba ante los rugidos de la tempestad reaccionaria. Allí conoció al más poderoso de los directores, que comprendió su valor y le confió la defensa de la Cámara amenazada. Las disposiciones militares del general Bonaparte anunciaban la mano de un maestro. Envió a Murat a galope a Sablons a buscar cañones, y contra una fuerza indisciplinada, carente de artillería, logró inmediatas y decisivas ventajas. Un breve cañoneo eficazmente dirigido limpió las calles, salvó al gobierno y dio a su salvador el derecho preferente a la promoción militar. Fue inmediatamente nombrado gobernador militar de París, y el año siguiente recibió, también con el favor y el apoyo de Barras, la mano de Josefina Bornet y el importantísimo mando del ejército de Italia.